¿Estamos? Sí, yo estoy acá. ¿Vos? Muy bien, esperamos unos minutos ya, 4 minutos y arrancamos. Bien. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy tengo mucho sueño. Se te nota. No quiero decir nada. ¿Por qué mi cabeza me parece más grande siempre que la Porque estás tuya? más cerca. Yo estoy un pasito más atrás. Para que no se note. Se me notan las arrugas y todo eso. Bueno, hoy qué vamos a hablar, pero faltan 3 minutos, pero para ir adelantando. Déjame que voy copiando. Copia todo lo que quieras copiar. Ahí ya tenemos un me gusta. Ahí estamos. Ya hay 2 conectados. Ya. Omar. Omar, como siempre, tomando un café. Ay, qué rico. Omar, ya que estás ahí en línea, falta. No le podemos pedir un café. ¿No? Pero La próxima la hacemos con café. cuando tenga tiempo, yo sé que es un tipo muy ocupado, pero tiene que hacer otra lectura del famoso cafecito. Hizo un video, ¿te acordás? Que lo usamos en un programa de radio. Sí. Muy bueno. Muy buena la reflexión. Ahí vamos. A ver, así estamos. Carla se sumó. ¿Qué hace despierta hasta ahora? ¿No tenés que ir a dar clases vos mañana, por ejemplo? Pero puede quedarse un poquito más despierta para vernos. ¿Cuál es el Sí, problema? no, ella es más que vernos debería participar. Es una genia de esto. 2 minutos y empezamos. Cada vez más libros hay atrás, ¿eh? Sí. Y películas, las que te gustan a vos, ¿Cuáles? de terror. No, paso. Prefiero ver otras cosas. Velvet, por ejemplo. No, ahora me enganché con las chicas del cable. La chica del cable. Que está, ojo, está muy buena, ¿eh? ¿Así? Sí. Tiene algunas cositas raras. Por ejemplo, es de la década del 30, 40, del Charleston, pero la música ambientada es actual. Bienvenida, Lucía. ¡Ah, Lu! Siempre haces lo mismo. Aparecen tus amigas y conocidos y te das besos. Porque Lu nos sigue mucho y pone en práctica las cosas que decimos. ¡Apa! Sí. Entonces tienes que compartir algunas ideas y demás. Porque hoy empezamos todo un ciclo de emociones que es bastante interesante. E intenso. Intenso. Sí, mientras tanto le agradezco a Omar que hizo algunos dibujitos. Bueno, lo viste. No. Junto con José Luis de Salta no es el apellido, pero sino que vive en Salta. Yo posté una foto mirando al cielo y aparecieron ovnis, aparecieron Star Trek, Apareció. ¡Ay, muy buena! apareció Batman acá, apareció Star Trek, ¿ves? ¡Ay, Dios! Está muy ¿Quién bueno. más? En esa que. Abajo. ¿Qué? Esto es como si fuera Dios me está señalando. Te están. Hola, te mandan. Hola, Lu. Bueno, son las 10 y yo, perdón si la voz se me pone de hombre, pero hoy ¿De hombre? sí se me transforma un poquito. Pero hoy fue un día, ayer fue todo un día largo, pero bueno, y dormí poquito. Y hoy es intenso. Bueno, hoy es un programa nos mandaron una serie de chat y demás para hablar de la relación con los compañeros, relación con los clientes y demás, y nos pareció más que oportuno hablar del tema emociones. Es un tema que por ahí nos pasa, obviamente, seguido, nos sucede, no hay forma de evitarlo, pero es algo que por ahí no se profundiza tanto como se debería. De hecho, dependiendo del punto de vista donde lo queremos apalancar, ¿no? Si desde el lado hasta desde la parte empresarial, emprendedorismo y demás, la emoción es la que de alguna manera transforma esa realidad que estamos viviendo o que estamos observando. Entonces se nos ocurrió hacer varios bloques de las emociones, no hoy, pero más adelante hacer la diferencia entre lo que es una emoción, lo que es un sentimiento y lo que es un estado de ánimo, algo que por ahí pareciera lo mismo,
porque va ligado a algo ajeno a la razón, pero es totalmente diferente. Pero hoy nos vamos a abocar solamente, le pusimos el título que se llama El poder de la emoción. El poder de la emoción, para entender quizás, o para compartir lo que hace la emoción, en nosotros. Nosotros por ahí, los ingenieros por ahí como yo, buscan la razonabilidad de las cosas, busca la lógica de las cosas, le busca más una explicación, científica, buscar una asociación de cosas científicas, matemáticas o algún vínculo lógico sistémico. Es lo que me pasa a mí. Hoy justo había una reunión donde, un gran amigo que es Julián, donde tuve que dar una charla muy intensa después de una presentación muy movilizante al principio, donde su jefe no tiró muy por arriba la audiencia, eran 200 personas, y tuvo que explicar lo que eran los equipos tradicionales versus los equipos extraordinarios. No son que son más ordinarios de lo normal, sino que van más allá de lo ordinario. De lo normal. Sí, acá Carla nos dice, sí, en serio, sí, es una genia, Carla. O sea, con todo lo que lidera con los chicos como docente y como la pelea, vos manejás las emociones de los chicos tremendamente. Docente de Ciudad Evita, entre otras cosas. Ahora me dijo quién es. Carla Sí. Bueno, no la conozco personalmente todavía. Las tenemos presentes siempre. Bueno, entonces el manejo de las emociones de los equipos tradicionales, a veces los equipos tradicionales justifican cosas, fundamentan alrededor de la razón, y los equipos extraordinarios usan la emoción para apalancarse en un montón de temas. Entonces, lo que queremos empezar hoy es ¿cómo es este concepto de la emoción, ¿no? ¿Dónde aparece esa emoción? Entonces hay una explicación. Voy a hacer algo que nunca hicimos, pero nosotros tenemos otra pantalla acá. Espero que la puedan llegar a ver. Vamos a hacer doble clic ahí, por primera vez. Y ahí vamos a ver a ver, esperen, ahí está. No sé si lo llegan a ver bien, o está al revés, pero a ver si lo ponemos así. Eso es, lo que están viendo es... Son las muñequitas, la colección. A ver si lo llegan a ver. Uy. Bueno, mejor lo vamos a hacer así. Si lo llegan a ver al revés, no importa. Después lo vamos a ver cómo se vería. Entonces, este cuadrito básicamente lo que quiere explicar es cómo nos sucede, cómo nos aparece la emoción. El primer punto acá, en lo que es la percepción, hay una realidad, hay un mundo exterior que no sabemos exactamente cómo es, algo que siempre lo discutimos en la parte de coaching, que observamos un mundo exterior con hechos, ¿sí? Por ejemplo, un discurso, una persona que está conversando, etcétera, etcétera. Cuando lo observamos con nuestros sentidos, aparece el primer impacto, que es la percepción. ¿Qué es la percepción? Es el consumo a través de nuestros sentidos, cualquier sentido, de esa realidad que estamos observando. En realidad no la vemos como tal es, sino como los sentidos nos mienten que es. Algo interesante. ¿Sí? Cada uno por ahí el mismo hecho puntual lo percibe de forma diferente. Entonces esa percepción simplemente es una observación a través de nuestros sentidos. Paso siguiente, cuando ya en el cerebro, esto es cerebro, ¿sí? Después vamos a discutirlo, ¿no? Okay. Lau. Tengo bastante para discutir ya. Bien, entonces en el momento que es percibido, automáticamente, a través del conjunto de modelos mentales, de nuestra historia de relaciones, nuestro aprendizaje que se va grabando en otra parte del cerebro, vemos e interpretamos. Al observar, ¿sí? E interpretamos eso que estamos percibiendo. Y ahí automáticamente, por ese conjunto de relaciones, se dispara la emoción. Entonces la primera discusión es, ¿la emoción la puedo controlar? Y todos los científicos dicen, y los de neurociencia mucho más, es que la emoción no se puede controlar, sino que la emoción en ese momento se dispara. Por ejemplo, estoy caminando, el mundo exterior es una calle oscura, voy caminando y cuando percibo con mis ojos o con mis oídos aparece un muchachito de no muy aspecto elegante, por decirlo, ¿sí? De elegante. Entonces mi interpretación, porque viví situaciones de peligro, es que me dispara una especie de miedo, ¿sí? Una situación de miedo. Entonces ahí empieza a actuar
con esa emoción que me abraza de alguna manera y me condiciona el resto de los pasos. Puede pasar, siempre doy el mismo ejemplo que es muy gracioso, los que vieron el de Yo Robot, cuando un robot toma un bolso y sale corriendo, ¿sí? Entonces Will Smith en la película lo primero que dice es: ese robot le robó la cartera o le sacó algo de la cartera, en la percepción, porque tiene se ve en espejo, dice. Ah, mira, bueno, después lo vamos a cambiar. También vamos a hablar del espejo. Vamos a hablar del espejo. Esperen que vamos a poner al revés, así se ve algo lindo en la cara de Laura, por lo menos. Entonces, cuando ve ese robot, lo primero que tiene en prejuicio, porque él tiene una visión contraria a lo que son los robots, lo que hace es ver más allá de lo que está viendo, sí, digamos. Entonces hay una interpretación ahí. Entonces, a través de esa interpretación de nuestros modelos mentales aparece una emoción, que puede ser, se puede utilizar a través de como una especie de... Se puede conformar un círculo vicioso, porque con esa emoción me genero otra interpretación y me provoca otra emoción y me genera otra interpretación. Puede ser vicioso o virtuoso, depende de que sea, llamémoslo en términos positivos o negativos, de alguna manera. Ahora, una vez que ocurre la emoción, ahí sí lo que podemos controlar, en mi opinión, es la acción que voy a perseguir. Por ejemplo, me agarra miedo, puedo estar entumecido, ¿sí? Así como me friseo, o puedo empezar a correr, por ejemplo. Todo depende de lo que provoque esa emoción en mí. Lo que yo puedo controlar es esa acción. Esa acción provoca un cambio en el mundo exterior que estaba observando. Por ejemplo, si viene una persona que manosea, supongo que yo fuera una mujer, viene un hombre y me manosea, ¿sí? Sí. Y no es de mi agrado, de alguna manera, entonces lo que hago es, percibo eso, lo interpreto como una falta de respeto, la emoción me genera bronca, esa interpretación hace un círculo de conjunto de emociones y provoca que yo le dé un cachetazo. Eso es instintivo, ¿eh? Instintivo. Es una acción-reacción. No sé si es instintivo. ¿Vos decís que sí? Sí, okay. Es instintivo. Bien, entonces esa emoción, ahora, acá la gran discusión, y te doy pie ahora, haciendo un monólogo, es, ¿no? Se habla mucho de que la emoción abraza a la razón. Es decir, de acuerdo a la emoción en cómo yo esté, a ver, la razón cambia su forma de razonar. ¿Me explico? Es decir, vamos a hacer una situación. Yo veo la clásica película, película donde hay una persona entrando a una casa. Pero si la música es de terror, yo estoy viendo lo mismo, siempre. Creo que hay una publicidad al respecto. Entonces, donde la persona entra a la casa, música de terror, y yo me imagino que esa persona va a ser víctima de algo. La música obviamente pega de lleno a lo que nosotros relacionamos con esa música, la emoción ¿no? Bien. Hasta acá te sigo. Ahora, si la misma persona entra a la casa y hay una música de felicidad, divertimento y demás, parecería como que yo me imaginaría, la emoción que me genera eso es que va a entrar a una fiesta o algo por el estilo. Ahora, el hecho, la realidad que estamos observando en términos de visualización es la misma. La persona que entra a la casa. Sí. Lo único que cambia es la música, que obviamente la música... El condicionante. Condiciona la emoción. Entonces, la emoción esa me está cambiando, me está abrazando la razón lógica de lo que estoy interpretando. Sí y no. A ver, dale. Sí y no. Vamos a ir por partes, pues Oscar explicó un proceso que se genera y está siempre, ¿sí? Dentro de lo que es emociones tóxicas, emociones positivas y demás. La realidad es que las emociones se disparan por dos factores. Uno interno, puede ser, otro externo. Externo es el que explicó él, el que voy caminando por la calle y de repente pasa algo y me surge una cierta determinada emocionalidad. Pero como la percepción es va más allá del sentido, hay veces que estas emociones se disparan principalmente no por un factor externo de algo que esté sucediendo, sino por algo que es interno, ¿sí? Que es un mecanismo interno, es decir, algo que sale desde adentro para que yo pueda corregir. Y que por lo general es a través del pensamiento. Y no hay nada externo que lo esté disparando, sino algo que se me pasó por la mente y que de alguna manera u otra modificó mi sistema vibratorio.
¿Por qué? Porque una emoción es una vibración, ¿sí? Es un registro vibratorio, ya sea positivo o negativo, que incide en lo cotidiano. ¿Pero para qué incide? Porque a veces nos surge la emoción y hay mucha gente que la racionaliza, ¿sí? Para poder trabajarla, y hay gente que no. Y la realidad es que las emociones principalmente están para trabajar, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque si a nosotros nos surge una emoción, detrás de esa emoción, por lo general, hay un factor que puede ser erróneo o no erróneo. Erróneo en el caso de que se tenga que modificar. Por ejemplo, una emoción de miedo, ¿sí? Ajá. Por ejemplo, yo sé que tengo que ir al dentista y me agarra el miedo. Totalmente. El miedo al dentista. Totalmente. Que me... Totalmente. Bueno, ¿qué pasa? Ya escucho el torno cuando estoy esperando y ya se me eriza la espalda, digamos. Y el miedo no es un miedo externo. En realidad la figura del dentista es lo que a mí me está desatando. Pero lo que lo está desatando es el pensamiento que yo tengo o la falta de información con respecto a lo que va a suceder en el dentista. Porque quizás no sé que hay un tratamiento que no me genera dolor. Entonces, ante todo lo que tenemos que ver es que lo que me está generando la emoción a mí, ¿qué polaridad tiene? ¿Y de dónde viene? ¿Sí? Es decir, ¿esto de dónde viene? ¿Viene porque pasó algo en la calle y yo me sentí afectado o reflejado? ¿O viene porque hay algo dentro de mi sistema que lo está generando? Que es lo que nosotros en psicofísica llamamos los virus del sistema. Que puede ser un mandato condicionante, puede ser una duda, ¿sí? Entonces, una vez que detectamos eso, lo más importante sí es racionalizarlo. ¿Por qué? Porque si es positivo, vamos para adelante y actuamos en consecuencia. Pero si es negativo, tenemos que balancear el karma. Dame un segundo. Sí. Ahí Omar postuló en un link que es un video de ¿vemos la realidad tal como es? O sea, habla de que lo que vemos no podemos nunca corroborar si lo que vos ves y lo que yo veo es lo mismo, ya desde el punto de vista de los sentidos. Y porque está tenido por la vista del observador. Exacto, y no podríamos comparar la visualización de una verdad, o sea, de la realidad propiamente dicha. Ahora, lo que estamos diciendo es, cuando yo observo algo, quizás vos lo vas a ver con una emoción diferente, lo vas a interpretar desde una emoción diferente, y yo lo voy a interpretar desde un pensamiento y una emoción diferente. Sí, no lo vamos a ver en absoluto, en un valor absoluto, lo vamos a ver en un valor relativo y limitante acorde a nuestro universo. No acorde a todo el universo, porque hay infinitas posibilidades. Entonces, lo real es que nosotros los vemos en un sistema muy acotado, que es el sistema propio, el sistema también que nosotros tenemos de conocimiento y de creencias. Y la realidad es que cuanto más conocimiento nosotros tenemos de las emociones que manejamos, de cómo las manejamos, y cuanto más contenido le ponemos, mucho más rápido podemos racionalizarlas y entender el porqué y el para qué de lo que nos está sucediendo. Ahí vamos. Pero, ¿para qué? Para que estas emociones no se transmitan o no se, digamos, trasladen allá a enfermedades, ¿no? De no hacerlas que estén siempre en el mismo círculo vicioso, porque en algún momento nos tenemos que sentar a ver qué es lo que nos pasa. Y no tanto por qué, sino para qué me está pasando esto. Hay mucha gente que dice, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Y no es por qué, es para qué. ¿Qué es lo que no estoy haciendo yo que siempre sucede lo mismo? Ok. ¿Sí? Déjame que hay algo que yo no quería entrar, Sí. pero ya Omar lo escribió, que se habla de cómo está compuesto el cerebro, de alguna manera. Dice, la corteza cerebral, la razón, tiene la capacidad de bloquear las dos capas más profundas, las conocidas como cerebro de mamífero, emoción y la reacción instintiva territorial del cerebro reptil, que es el más reptiliano. El problema es que la corteza cerebral es la más lenta en elaborar una respuesta, y eso es el motivo de que las dos capas inferiores no hayan desaparecido. Es por eso que yo te recalcaba cuando vos dijiste, voy caminando por la calle siendo mujer, alguien me manosea y yo le pego un cachetazo. Eso es bien instintivo. ¿Por qué? Porque en nuestra base de datos, ya sea de esta vida o de vidas anteriores, no vamos a entrar en detalle, nosotros tenemos que eso no está bien, y el acto reflejo es el acto reflejo de supervivencia, del que me atacan y ataco. Genial.
Y es lo que está explicando Omar. El cerebro reptiliano es el que salta por impulso a través de la emoción. Acá, bueno, bienvenida Alejandra, que ahí escribió un artículo que todavía no salió, que tiene algo que ver, como Esperando la carroza se va a llamar. Muy bien. Que habla de... Estaría interesante verlo. De lo de la predisposición para, ¿no? Pero, ahora, a mí me gustaría pensar, si nos ponemos a pensar en un momento, cómo se nos disparan las emociones. Te voy a dar miles de ejemplos que tenía en la cabeza. Por ejemplo, por ahí mis hijos hacen algún lío y yo estoy concentrado en otra cosa y de golpe me agarra una bronca y me sale el grito directamente. ¿Sí? Y después me pongo a pensar, ¿por qué me puse mal? ¿Que era porque gritaban? No, porque por ahí yo estaba en otra situación. Entonces, a veces cuando me pongo muy mal o me pongo muy bien, ¿qué es lo que me disparó esa emoción para tratar de repetirla o de no repetirla? Cuando estoy con mis compañeras de trabajo, cuando estoy en algunos grupos, ¿qué me pasa que no quiero estar ahí? ¿O qué me pasa que quiero repetir ese grupo de personas de alguna manera? Lo que pasa es que simplemente a veces cuando pasa esto tan instintivo de levantarnos y actuar sin racionalizar lo que nos está pasando y para qué nos está pasando o qué nos está mostrando esto, ¿no? Tendemos a hacerlo después y en realidad hay que hacerlo antes. Es de sabios, ¿sí? No digo de inteligente, de sabios, saber correrse de la escena, evaluar lo que nos pasa y volver a entrar. Entendemos que esto pasa en un segundo, ¿no? La emoción se dispara. La emoción se dispara y está. Lo que tenemos que ser lo suficientemente sabios en poder resetearnos en el momento, decir, ¿esto qué es? ¿Por qué? ¿Y cómo actúo? ¿Por qué me sentí movilizado, no? ¿Qué me movilizó? Esto es como cuando uno va a una degustación de vinos y de repente probás el vino y te retrotrae a una situación y se te dispara la emocionalidad. Esto es exactamente igual, porque en todo el proceso está metida la percepción, que la hace la mente la percepción, y puede ser a través del cuerpo, los sentidos, o más allá del cuerpo y de los sentidos. Y nos puede transportar a cualquier lugar. Por eso es tan importante el tema de la emoción, porque conjunto con la conciencia, constantemente nos están dando mayor información para poder crecer y evolucionar. Yo ahí siempre me pregunto, de vuelta, cuando nos ocurre, ahí Alejandro nos dice, no se llama Esperando la carroza, no espera la carroza, dice, no espera la carroza, no esperando la carroza, me salió la película, perdón. Bien, fallido. Un acto fallido. Lo que yo me pregunto de vuelta es, ¿nos tomamos ese momento para analizar por qué se disparó la emoción? El por qué acá es bien aplicado, ¿no? Yo tiendo a. ¿Sí? Pero reconozco que es lo que más nos cuesta. Porque a veces cuando se dispara la emoción es como le echamos la culpa a ese mundo exterior y no hay algo más lejano que ese mundo exterior. Porque ese mundo exterior es así. Como cuando vas caminando re contento escuchando música y salta el perro de la casa de al lado y te ladra y vos pegas el salto. Totalmente. Es algo que como que te invadió en ese momento. O viene tu jefe y ya tenés el prejuicio, cuando lo vimos como jefes tóxicos en su momento, de otra vez me va a venir a romper los quinotos. Entonces ya ahí generás una emoción de... Sí, no quiero entrar en sensación porque... De pesadez, de lo que fuera, de enojo o lo que fuera, ¿no? Va a volver con el mismo. Ahí... Omar dice, los procesos de respuesta no se elaboran a través de un diálogo, razón, emoción, respuesta instintiva. Pero este diálogo puede ocupar muchos pasos y ser mucho más veloz de lo que puede captar la conciencia. Generalmente no solo incluye el hecho que los disparos, sino también la memoria. Claro, totalmente. Lo que dijo Omar es, yo comparto la parte de la interpretación. Sí. La interpretación sí o sí se hace de acuerdo a lo que tenemos guardado en esa memoria, por sucesos anteriores. ¿Sí? ¿Y cómo lo guardamos? Por ejemplo, si a mí no me hubieran enseñado que las arenas pueden llegar a picar, que pueden llegar a saltar o lo que fuera, yo vería una araña y lo vería como cualquier animalito de Dios. Claro. Lo dije así como cualquier animalito de Dios. Pero cuando he visto en National Geographic un montón de cosas, que las arañas pollito y demás cosas, y sobre todo... hablar de la viuda negra. Una situación de... particularmente cuando estaba limpiando el mueble de la casa de mi mamá, esto es muy de chico, y de golpe me subí así a limpiar ahí arriba, y cuando asomo veo que una araña me estaba mirando, y era el tamaño de mi mano, no estoy mintiendo ni agrandando, y de golpe en un momento dado esa araña
salta, porque no vuelan, está claro. No tienen. Mientras mi mamá me decía, vuela, vuela, cuidado que vuela. No, las arañas no vuelan. Salta y yo me pongo blanco y ya no me dan las manos. Y a partir de ese momento, cada vez que veo una araña, sea así de chiquitita o así de grande, hay algo, llamémoslo, no llega a la fobia, pero me vuelve más cauto. No, pero vos sabés que con psicofísica y energéticamente, si bien no vas a cambiar el escenario, podés bloquear esa emoción. No bloquearla, sino revertirla. A ver cómo es. Y se aplica una técnica donde al paciente se lo hace rememorar el escenario, la escenificación que le generó, digamos, esa creencia, ese mandato, no quiero entrar en sensación, pero bueno, esa emoción, ¿sí? Se lo hace pensar, se mide la emisión de ese pensamiento. Decir que no tengo acá, si no te mostraría cómo es el pensamiento. Se busca dónde está guardado y redireccionado y se busca con qué polaridad se guardó. Entonces se lo sigue haciendo pensar al paciente sobre esa temática hasta que deja de vibrar. Se va limpiando, digamos, el archivo donde entró y donde se guardó esa información. Todo esto, la próxima vamos a hacer una demostración. Sí, vamos a hacer una demostración. ¿Cómo se miden las emociones en el Vas cuerpo? a ser de testigo, digamos. No testigo, no. De paciente. De paciente, Okay. ¿sí? Y una vez que quedó neutra, lo que hacemos es revertirla con valores positivos y contrarios a los que generó. Si generó miedo, ¿qué le vamos a poner? Paz. No, valentía. ¿Qué? Valentía. Coraje, para contrarrestar. Fuerza, fortaleza, ¿sí? Y automáticamente empieza a vibrar distinto. ¿Esto pasa se puede trasladar en algunos ejemplos de fobia y probarlo? Sí. ¿Sí? Bien. Acá Alejandra dice, me parece que la fobia es un miedo angustioso a. Sí. Y cuando vos empezás a trabajar ese miedo angustioso a y le das la información al paciente de esa A que no sabe qué es, automáticamente se restaura el sistema. Después obviamente sí hay que hacer un trabajo, después puedes hacer un complemento con flores de Bach que son específicas para tratamientos de fobias y Ahora, demás, igualmente, ¿no? la fobia es un estado de ánimo. O sea, perdura esa emoción en el tiempo. Pero lo vamos a ver en otro momento, porque para cuando hablamos de estados de ánimo. Alejandra dice, me parece que el por qué se dispara la emoción no siempre es tan claro. Y tiene que ver con el propio background de cada uno, con lo que dijimos. Con ¿no? la base de datos que Está tenemos claro. en Omar sistema. certifica, y después yo lo voy a buscar por las dudas, dice, las arañas pollito de Australia son doble pechuga y vuelan. Chao. Yo no tuve el gusto, así que... No sé, lo voy a buscar esto, pero la araña pollito que yo vi en la casa, allá en la calle, en el campo, como le digo yo, era bastante grande. Bueno, entonces, la próxima podemos hacer ese ejemplo de medir las energías del cuerpo en cada una de las emociones. Vamos a medir principalmente cómo emite el pensamiento, desde dónde sale y si tiene reflejo en el sistema emocional del ser, en qué parte se guarda y cómo se guarda. Okay. Si les interesa saber un poco cómo acciona la psicofísica. Acá, ¿no? Cuando hablaba Omar de la parte reptiliana, se hablaba en términos, ya que tocó el tema del cerebro, hay una parte que es la amígdala, digamos, ¿no? Esa amígdala que es la parte más instintiva, la que maneja los miedos más mundanos, más de ser humano en su ADN, de alguna manera, que es la que nos protege de alguna manera frente a los riesgos en general, los peligros. Eso ya es instintivo, no es que se aprende. Por lo que decías de la parte de aprender, algunas emociones como que se van aprendiendo. Se van reaprendiendo. Ok. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo por qué se van reaprendiendo? Y porque la emoción original es la emoción que nos surge en el momento. Vos después tenés la posibilidad y el libre albedrío de elegir de polarizarla hacia el lado positivo o mantenerla vibrando en negativo. Pero la emoción original siempre es única. Depende cómo nosotros la manejemos, la racionalicemos y cómo la desmitifiquemos, porque a veces si viene por un mandato hay que hacer todo un trabajo interno para que ese mandato no siga vigente. Ahora me diste un pie de pensar algo para otro encuentro, que acá son mucha gente creativa que tenemos del otro lado, que es cómo despertamos la emoción de la creatividad. También.
Porque mucha gente, así apalancándonos de lo que dijo Alejandra, es el background de cada uno. Hay muchos que no quieren salir de su background, de su caja. Por ejemplo, ¿Sí? O sea, hay un tema con los mandatos y la creatividad, que no sé si muchos lo saben, pero en muchas religiones antiguamente el tema de la creatividad estaba relacionado por mandato a que estaba vinculada con lo que se llama bajos astrales o el demonio y demás. Entonces decían que todos los creativos o los que hacían cosas creativas en épocas de antaño, si estamos hablando, estaban incorporados por energías negativas. Por eso... Pero no entiendo por qué, a ver. Porque venía de un... La creatividad viene de la inspiración. Y la inspiración a veces tiene soporte en plano espiritual. Y acorde a la vibración de cada uno, yo te estoy dando, digamos, el backstage de eso, esa asistencia que te ayuda a vos a inspirarte y te da letra, ¿sí? Que te ayuda a prender la lamparita, va a ser acorde a la energía que vos manejes. Pero antiguamente no había esta distinción si era una asistencia buena o si era una asistencia mala, sino que los creativos, como por lo general, además abusaban de drogas y de alcohol, se los tomaba como que manejaban muy malas energías o que estaban asistidos por demonios y demás. O sea que, ¿puedo decir? Entonces hay un la dejas repicando, o sea que los creativos... te voy a buscar toda la información de eso. Están asociados con el demonio, la dejas picando así como... Sí, pero es una falacia, placa, los creativos tienen un pacto con el demonio. Claro, es un mandato que en realidad no está bien explicado, porque tiene que ver con la asistencia con la que se trabaja en el momento que uno se sentó a crear o a hacer, ¿sí? Pero principalmente no es que ahí vino el demonio y los tomó, pero durante mucho tiempo se los coartaba por ese sentido. O porque estaban locos. Bien, pero ¿quién fue el que se cortó la oreja? ¿Van Gogh? Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Sentía comentarios de alguien de afuera. Entonces, cortó y sacó. Cortó la oreja. Quizás guiado por un mandato condicionante que alteró su sistema y le generó esa emoción. Bueno, tema de emociones, entonces, para ir cerrando, era la emoción. Vos hablabas de dos factores, factor interno y externo. Yo propondría de analizar cuando nos ocurre una emoción fuerte, sobre todo, para después esto apalancarnos en otro el próximo martes, que vamos a hablar por ahí de estado de ánimo o bien de sentimientos, que están muy ligados pero son totalmente diferentes, que es ¿qué es lo que nos pasa? Primero, cuando nos ocurre esa emoción, analizar qué nos pasó adentro, qué sentimos y detectar cuál es la emoción. Ahí Paul Ekman habla de ello, en el post del portal pusimos varias emociones, pero pusimos las 6 básicas que Paul Ekman las clasifica en alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa y asco, que son las 6 básicas. Se apalanca mucho en estas 6 emociones básicas y se traslada mucho, si vieron la serie Lie to Me, en detectarlo por las microexpresiones o por las expresiones faciales para detectar el tipo de emoción. Porque tampoco le puedes preguntar a la persona qué sentís, porque bueno, por ahí lo tenés que percibir en una simple conversación y visualización entre gestual, digamos, de alguna manera. Entonces, Paul Ekman habla de alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa y asco. La propuesta es, ¿por qué cuando nos ocurre una emoción, lo que podríamos hacer es detectar qué es lo que nos pasó por dentro? Ocurre algo en la parte exterior. Sabemos que la parte exterior simplemente es un hecho. Sí. Ocurre ahí y está ahí. No tiene otros elementos que más allá de lo que es. Y como puso Omar en uno de los links, nunca sabemos cómo es la realidad. El mundo real. No sabemos nunca cómo es el mundo real, sino una realidad interpretativa de la que tenemos nosotros. Entonces, cuando observemos eso, ahí nos pasa algo a nosotros. Y analizar qué cosas del exterior están ligadas con una interpretación que nos ocurre dentro de nosotros que nos dispara esa emoción. Más cuando es con otra persona. Bueno. Porque hay distintas situaciones que nosotros nos disparan la emoción. Pero el tema más puntual es cuando esa emoción está disparada por algo que está haciendo el otro que a mí me está haciendo ruido. O sea... Y que a veces no entendemos
por qué, ¿no? Lo La disparó, historia que lo disparó Carla indirectamente. Claro. ¿Cómo espejamos? Espejamos es que en realidad vivimos espejando. Déjame un segundo. Omar Uno. dice, doy fe de lo que dice Laura. El mismo concepto se construyó dentro mío como un arma debido a mis temores y una herramienta educativa, como una diferencia de 2 días y debido a los estados internos míos. O sea, depende de cómo está predispuesto emocionalmente, construyo una interpretación u otra. Claro. Uno vieron cuando está con bronca y todo lo que ve o lo que espeja en el otro es que va a venir con bronca, que está todo mal y demás, No te olvides que como emitimos, atraemos. Si nosotros tomamos frecuencia negativa, vamos a atraer igual. Bueno, dejemos picando entonces lo otro. ¿Cómo detectamos en el otro el espejo? O sea, ¿qué es cuando estamos en una relación con una persona, una conversación, ¿sí? Un intercambio, lo que fuera? La emoción que nos dispara es lo que interpretamos, lo que espejamos que no nos gusta o lo que nos gusta. Sí, en realidad cuando nosotros espejamos lo que nos gusta está perfecto porque nos sentimos reflejados y a no confundirse con eso. Yo no sé si está perfecto, dale. En el sentido de que a veces uno se siente reflejado en el otro. Pero vamos un poquito más allá, no solamente cuando nos sentimos reflejados, cuando nos sentimos no reflejados y lo que está pasando en el otro, nosotros... O sea, nos despierta una emocionalidad fuerte. Es un tema para verlo en la próxima. O sea, cuando sentimos una emoción que no nos gusta, no es porque el otro tiene esa emoción, sino porque vemos en él algo que no nos está gustando por interpretaciones pasadas nuestras. Va más allá de eso. Mucho más. Va mucho más allá de eso. Bueno, dejémoslo picando nomás entonces. Bueno, gente... Si no vamos a entrar en el tema y... No, pero está bueno eso. Porque había muchos temas de por qué nos disparan las emociones estando con una persona u otra. Hay muchas razones, pero todas están... ¿Por qué me siento bien con una persona? La parte vibratoria. Podríamos arrancar la próxima midiendo las emociones. Tener un pensamiento, generar una emoción y ver qué pasa, cómo se mide. Ya tengo la casuística y todo. Ok, bueno. Ya te tengo preparado. Genial. Bueno, gente, buenísimo. Próximo, creo que son como 4 programas de emociones, en todo sentido. La parte creativa va a tener que ser uno puntual, vamos a analizarlo. Pero el próximo está bueno esto del acto emocional reflejo que se refleja a través de la relación con otra persona. Bueno, gente, nos vemos entonces el martes que viene. Así que cualquier tema de interés que quieran discutir y demás, tírenlo ahí en el chat porque así lo googleamos con algunos sitios de psicología, de coaching y demás y lo proponemos como idea. Así que bueno, nos vemos el próximo martes. Gracias. Chau.